Buenos días a todos y bueno, gracias por la invitación a participar en este evento de Valgray. Em, Como vamos mal de tiempo, pues si os parece, empezaré con el tema y así que luego también tengamos tiempo de preguntas y demás. Bueno, lo que yo os voy a contar hoy es lo último que estamos haciendo dentro del grupo Tecnoletra que coordino. Es un grupo de investigación de la Universidad Jaume I. Y yo como, bueno, pues desde el inicio de mi investigación, yo vengo de la filología y de la lingüística, pero siempre busqué esta combinación con las tecnologías. Y me metí, pues bueno, todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, pero sobre todo intenté siempre tampoco, nunca perder de vista la lingüística. Entonces me considero más lingüista que dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, pero que creo que desde aquí pues, se pueden hacer muchas aportaciones. Y creo que con estos temas de inteligencia artificial pues, lo estamos viendo. Os cuento un poquito lo que es dentro del grupo, pues hemos trabajado con desarrollo y adaptación de herramientas y técnicas de la informática a lo que es la investigación y las profesiones relacionadas con el lenguaje. Nos hemos dedicado también al desarrollo de recursos lingüísticos y las posibles aplicaciones que tenía en traducción y en investigación lingüística. Y también buscando aplicaciones que ya existen en el ámbito de la informática, ver la mejor forma de encajarlas en estos estudios de lingüística. Bueno, aquí es donde nos encontramos, por ejemplo, he estado trabajando con la creación de recursos lingüísticos y nos hemos encontrado, pues hemos estado trabajando con bases de datos terminológicas o la observación de diccionarios que podían estar editados con XML, eh, que bueno, pues presentaban un enfoque que llamamos semasiológico. En este enfoque, las herramientas con las que hemos trabajado, pues trabajan desde la palabra, lo que llamamos el lema, y a partir de la palabra pues se dan una serie de informaciones, pues su categoría gramatical, si pertenece a un dominio de especialidad, su definición, género, etcétera, una serie de características, pero partiendo de lo que es la palabra. También otros enfoques que hay en los diccionarios, pues ha podido ser el enfoque por colocaciones, es decir, lo que hacen es agrupar palabras que puedan tener un uso contextual, se relacionan porque en la frase aparecen juntas o cuáles no pueden aparecer juntas. Tenemos pues palabras sinónimas que tienen el mismo significado, pero siendo sinónimas no pueden aparecer en los mismos contextos. Obstruir la justicia, obstruir un desagüe, son sinónimos obstruir de obstaculizar y taponar, pero se pueden combinar con palabras como obstaculizar la justicia, pero no se puede decir no, obstaculizar un desagüe. Entonces también tenemos tipos de recursos que ofrecen estas informaciones, donde los lingüistas han trabajado intensamente en encontrar cuál es la forma en que estas palabras se combinan o no se combinan. De nuevo tenemos recursos impresos y el problema persistente es que es difícil esta información representarla a través de las tecnologías con las que contamos. Con las bases de datos, por ejemplo, pues es muy difícil representar esta información de forma que de verdad sea recuperable. Nos encontrábamos el tema de las definiciones, como qué programa, qué aplicación usar para hacer un análisis sistemático de los conceptos. En lingüística, lexicografía necesitan
trabajar con las definiciones para que esas definiciones sean realmente consistentes, pues es un trabajo pues, bastante duro, ocuparse de esa coherencia, de cómo hacer esas definiciones más coherentes. Y no contábamos, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una definición de corazón negro, que es un tipo de defecto que aparece en los azulejos cerámicos. Habitualmente hemos trabajado con lenguajes de especialidad y mucho con la cerámica. Y tenemos un concepto como una palabra como corazón negro que podemos escribir, tenemos que escribir su definición en lenguaje natural. Pero para construir esta definición necesitamos pues, encontrar la información que se refiere a una serie de características que se refieren a su naturaleza física o a la zona donde se está produciendo ese defecto o a la causa que lo ha producido, y todos esos rasgos son los que permiten realmente elaborar una definición adecuada. El problema es que esto había que elaborarlo manualmente y no contábamos con una herramienta. Bueno, a partir de los 90, que surgen las bases de conocimiento, pues se empieza a utilizar en terminología también herramientas como estas bases de conocimiento, que sí que nos van a permitir hacer ese análisis de concepto, como seguramente muchos de vosotros conocéis o habéis aplicado, utilizado en ingeniería del conocimiento. Que se basan actualmente, no en aquellos principios, pero actualmente utilizan el lenguaje VL, que está basado en lógica de descripciones, y los principios básicos proceden de la teoría de conjuntos, en los cuales pues, no partimos como en las bases de datos de registros y campos, sino que establecen esta distinción entre clases, propiedades e individuos. Y empezamos a utilizar esta herramienta, el editor de ontologías Protégé, que es una herramienta gratuita y que se veía detrás una gran comunidad que que lo estaba desarrollando y estaba ampliando su uso constantemente a través de plugins, etc. Entonces, esto sí que nos permitía establecer este tipo de distinción en la cual podríamos, por ejemplo, este tipo de defecto, corazón negro, elaborarlo como una subclase de otra categoría que era defecto, otro concepto que era defecto, y a su vez este corazón negro nos permitía establecer una serie de propiedades a las cuales dábamos un determinado valor que a su vez podía ser un concepto. Esto nos permitía trabajar, bueno, y además, por ejemplo, a partir de aquí, pues cada uno de los tipos de conceptos podríamos utilizar esas mismas propiedades porque podían reutilizarse a través de esta herramienta. Todo esto nos llevaba a que nos resolvía el nivel semántico, cómo podíamos establecer, hacer un análisis sistemático de esos conceptos, de esos significados, lo que antes podrían ser definiciones escritas. Pero al llegar a este momento donde teníamos toda esta clasificación de propiedades y de conceptos, lo que nos faltaba era poder trabajar efectivamente con palabras. Desde nuestro punto de vista no es trabajar con conceptos, sino trabajar con las palabras. Y las palabras se componen no solamente de un nivel semántico, sino que forman parte de un sistema lingüístico. Y en ese sistema lingüístico, esas distintas palabras pues, necesitan también tener su descripción. Bueno, esto es una captura de este nivel semántico en el cual podíamos ver pues, dentro de lo que es el programa Protégé, la clasificación, que serían los distintos tipos de defecto cerámico, o aquí esta implementación de la definición que hemos visto antes. Bien, si lo que queremos es introducir la información también de las palabras, modelos que estuvimos revisando, veíamos que lo que hacían era establecer o añadir etiquetas a esos conceptos, considerando que los conceptos y las palabras
eran la misma cosa, lo cual a su vez producía una serie de problemas porque se perdían propiedades como la posibilidad de herencia, porque si estableces ciertas categorías en ciertos conceptos que su significado está claro y se puede heredar, a partir de Corazón Negro heredas todas las características de efecto, pero no necesariamente vas a heredar características como su género gramatical, etcétera. Entonces hacía muy complicado el poder heredar información de esas categorías. Era necesario volver a estos principios de la lingüística, donde nos dicen claramente que el signo lingüístico mm, consta de dos partes, que son el concepto y la denominación. Y aunque desde el punto de vista humano lo vemos como dos cuestiones que están íntimamente ligadas, realmente a la hora de formalizarlas o a la hora de estudiarlas es necesario separarlas. Esto es lo que en la base de conocimiento no nos estaba permitiendo hacer a través de los modelos con los que contábamos, como podría ser Ontolex, ¿no? Eh, y nos llevó a pensar en un nuevo modelo. Hay que pensar, además de esta separación entre concepto y denominación, mm, tenemos también una tercera pata en el triángulo semiótico, que es el objeto o el referente. Tampoco debemos confundir lo que es el objeto o el referente con lo que es el objeto, con lo que es el concepto o con lo que es la denominación. Y estas cuestiones, a menudo lo que hemos estado viendo es que en las bases de conocimiento existentes se confunden. Por ello volvimos a lo que es la teoría de la ingeniería del conocimiento y la representación del conocimiento y bueno, pues estudiamos a ver realmente cómo podemos incorporar el conocimiento lingüístico en estas bases de conocimiento. Volviendo a Showa, por ejemplo, nos decía que el tema de la ontología es el estudio de las categorías de cosas que pueden existir o no en un determinado dominio, ¿vale? Entendiendo por dominio un ámbito de conocimiento. Y el producto de ese estudio, que es lo que llamamos una ontología, es un catálogo del tipo de cosas que se asume que existen en un dominio determinado. Partiendo de estas ideas, lo que hacemos es esto aplicarlo al lenguaje y al estudio del lenguaje. Y de aquí nos sale algo que pues en un principio presentándolo eh, parecía algo extraño, porque aquí nuestro dominio de estudio en lingüística es el lenguaje. Las cosas que existen o que serían objeto de ese estudio son expresiones que forman parte del lenguaje, desde ito como sufijo, o construir, lo que es la palabra construir, o expresiones como la casa de la playa. Esto es lo que para nosotros es el objeto de estudio de la lingüística. Y las categorías de cosas en ese dominio de la lingüística pues son conceptos como término, como palabra, como morfema, como verbo. De esta manera tenemos la configuración de lo que sería en la estructura lógica del modelo que hemos desarrollado, que es el modelo OntoDIC. En este modelo de representación de datos lingüísticos tenemos estas tres patas de los lenguajes ontológicos, que son las clases, las propiedades y los individuos, donde las clases van a ser los conceptos del dominio de la lingüística, es decir, las definiciones de conceptos como palabra, como sufijo, como sustantivo o como el idioma latín. Vamos a tener como propiedades las relaciones entre los conceptos o los individuos, pueden ser relaciones similares a las que estamos viendo en otros dominios, es parte de o es sufijo de o pertenece a la clase, y vamos a tener el conjunto de individuos, donde vamos a
vamos a tener lo que son los ítems en sí, que constituyen el objeto del estudio, como las palabras baldosa o la palabra esmalte o la palabra que sea del idioma, el sufijo ito, etc. O palabras de otros idiomas como glaze, como tide. La cuestión es que separamos, como decíamos, o sea, siguiendo ese triángulo semiótico, lo que serían las palabras que son individuos serían, y aquí las estudiaríamos por los distintos niveles en lingüística, en semántica, en gramática, perdón, o en morfología, y serían instancias de esas categorías. Es decir, la palabra horno pertenece al conjunto de términos simples desde el punto de vista morfológico, o la palabra horno pertenece al conjunto de las palabras que son sustantivos desde el punto de vista gramatical, o la palabra horno pertenece al conjunto de conceptos que representan o que significan horno. Lo abreviamos aquí, pero tendrían su definición extensa. De manera que se configuran dos ámbitos, el ámbito de los individuos y las cosas y el ámbito de lo que son los conceptos lingüísticos, incluyendo el dominio semántico o el dominio gramatical o el subdominio morfológico, las categorías. ¿Vale? Estas categorías, a su vez, son las que sirven para definir las expresiones lingüísticas y, por ejemplo, la categoría término participa de ser una subclase de la expresión lingüística y una subclase de un dominio de especialidad. ¿Vale? A partir de aquí se configuran relaciones que son entre palabras, como por ejemplo la relación entre horno y kiln, que sería una relación de equivalencia, partiendo de que por ejemplo aquí vemos que la palabra horno, la palabra kiln, ambas pertenecen a la clase de categorías con el significado que expresan el significado de horno. De alguna forma, estamos resolviendo también cuestiones como la sinonimia o la polisemia al separar este plano de la expresión y este plano del contenido, donde, bueno, pues mansión es instancia de mansión, o palabras como renopatía o nefropatía, que tienen el mismo significado, se asocian con ese mismo concepto, o la palabra luna dentro del plano de la expresión, que tiene dos significados en el plano del contenido, espejo o astro, se implementaría como instancia de esos dos conceptos. Y en definitiva, dentro de lo que son las relaciones en el lenguaje, encontraremos relaciones de tipo morfológico, en el nivel morfológico o en el nivel gramatical o en el nivel léxico-semántico, donde permiten unir o bien clases, por ejemplo, en este caso, un sufijo. Una palabra tiene un sufijo, un sustantivo es modificado por un adjetivo o una palabra tiene una colocación dentro de la clase de las palabras. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo ejemplos concretos. Pues untouchable tiene el sufijo able, o house es modificado por el adjetivo big, o obstrucción tiene una colocación que es tubería, o dog es una subclase de mamífero. Y esto es lo que, bueno, ya visto a gran escala, configura este modelo que es diferente, como os decía, de otros que se han aplicado en ingeniería del conocimiento, donde hay una equivalencia y un solapamiento entre lo que es concepto y lo que es la palabra, que no terminan de hacer ese análisis lingüístico, lo que impide que las palabras se puedan describir dentro de una base de conocimiento y hagan falta pues dotarse de otros instrumentos o especificar sus descripciones como anotaciones. O sea, este modelo sí que nos permite integrar dentro de la misma base de conocimiento tanto lo que es el conocimiento lingüístico como el conocimiento semántico del mundo.
configurando pues lo que al final nos proporciona estas redes de conocimiento lingüístico, donde aparecen tanto conceptos como palabras y las relaciones entre ellas, y que pues de alguna forma mi hipótesis también es que esto nos puede ayudar a desentrañar esas redes que aparecen en los modelos de lengua, que no se terminan de entender muy bien, estos modelos neuronales con los que trabajan, y que funcionan como esa caja negra. Pues de alguna manera ya se ha visto en alguna investigación que puede existir un paralelismo entre la morfología resultante, las redes que resultan de esas redes neuronales y sus paralelismos con conocimiento morfológico. De alguna forma yo creo que sí que por ahí puede estar el camino de llegar a esa explicabilidad. Y bueno, independientemente de que esto sea una hipótesis para la cual me encantaría contar con vuestra ayuda para confirmar o para aplicarla, pues independientemente de eso, nos va a permitir, desde el punto de vista de la lingüística, de los lingüistas, contar con recursos lingüísticos que permitan la interoperabilidad, que tengan la capacidad de inferencia, como tienen estos recursos y el propio modelo que hemos diseñado, y que en el futuro, pues este es el desafío que nos planteamos, su posible integración o apoyo a esas redes neuronales y un posible apoyo en la interpretabilidad y la aplicabilidad en entornos de inteligencia artificial. Lo he hecho así muy deprisa porque sé que vamos con poco tiempo. Espero que hayáis podido seguir, pero por supuesto estoy atenta a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Amparo. Bien, Tenemos gracias, aquí Ana. aplausos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Amparo, me comentaba y me ha parecido entender que habéis utilizado Protegi, ¿no? Sí, Para representar sí, todo esto. Al final también lo que pasa es que entiendo que como que estáis mezclando tres taxonomías, ¿no? La propia del dominio, que es los conceptos que queráis cuando quieres horno, pues por ejemplo en la industria, que es lo que solemos hacer nosotros, ¿no? Definir ese horno mediante un conjunto de atributos, ¿no? Y luego pues unas sí, exacto. especializaciones hasta llegar a las instancias finales. Pero aquí lo que has añadido también es otras taxonomías, ¿no? Que son las propias del lenguaje. Y al final lo que tienes es que los objetos del dominio, donde tienes la semántica también, tienen las agregaciones de las propiedades, ¿no? Del término, de la clase término o de la clase expresión Sí, para manejar, ¿no? La parte que a vosotros os interesa como lingüistas, que ya no es tan propia como la que miramos nosotros, que es la semántica sí. ¿no? Es decir, esto es lo que hacéis, ¿no? Y al final lo que tenéis es esa Sí, lo que agregación. estamos, claro, para nosotros lo que se ha estado haciendo desde la ingeniería, por ejemplo, es esa parte semántica que pertenece también a la lingüística, ¿no? Ese nivel semántico es el que se desarrolla, aunque es verdad que se desarrolla muy a nivel de los objetos, o sea, de describir los objetos que a lo mejor pueden aparecer en una industria determinada, en una empresa determinada. Nosotros vamos a un nivel más general, que es al nivel de la definición tal como aparecerían los diccionarios, que no es necesariamente aplicable al entorno de una determinada empresa, sino que es mucho más general, es más del propio sistema de la lengua. Y a eso añadimos los otros niveles y los podemos encajar gracias a que representamos esas palabras como individuos. Es decir, prácticamente están al mismo nivel que los objetos cuando se gestionan dentro de la base de conocimiento. Esas ontologías, cuando
se aplican a una empresa, lo que se establecen es cuáles son los individuos de esta empresa, que por ejemplo pues son los obreros, ¿no? Y se les ponen los nombres propios. Nosotros lo que hacemos es, dentro de esa categoría, por ejemplo, de obrero, no insertamos los objetos, que serían los nombres de las personas, sino insertamos las palabras del lenguaje natural que encajan con esa descripción de, de obrero, ¿no? En ese caso, por poner un ejemplo, o en el caso de horno, pues encajamos las palabras que responden a esa descripción, ¿vale? Y entonces estamos separando lo que es el concepto de lo que es la palabra que refiere a ese concepto, porque cuando llegamos a usar distintas lenguas, nos va a permitir encajar las distintas lenguas dentro de ese mismo concepto, aunque luego, independientemente, cada palabra en cada lengua vaya a tener dentro del sistema lingüístico otras categorizaciones desde el punto de vista morfológico o desde el punto de vista gramatical. Y lo que yo he visto en todo esto, porque a lo largo de ver otras ontologías que ya estaban hechas y en las que se produce esa confusión entre esa mezcla entre lo que es concepto y lo que es palabra, se utilizan como si fueran la misma cosa, pues claro, es donde surgen esos problemas de ambigüedades, porque es que nacen ambiguos ya, porque es porque se está mezclando concepto y palabra. Es que fíjate, nosotros, bueno, los que trabajamos en sistemas multiagentes, ¿no? Uno de los problemas que tenemos, como comentaba antes con Elena, es la parte de la pragmática, ¿no? De que piezas de software puedan hablar entre sí. Entonces, para esto es necesario definir o tener que adoptar un lenguaje de representación del conocimiento, ¿no? Que tienen que compartir el emisor y el receptor, porque si yo hablo en inglés y a quien le hablo no entiende el inglés, pues malamente. Y después está pues la parte de la pragmática también, que normalmente se utilizan las teorías intencionales para esto y los actos de Spivak para ver qué acciones comunicativas se quieren. Pero luego también es muy importante la ontología. ¿Por qué? Porque los términos lingüísticos que se utilizan dependen del contexto. En un contexto determinado, ¿no? Pues talla tiene un significado. Si estamos en una zapatería, si utilizamos el término talla, estaremos hablando del tamaño del zapato, y si estamos en tema de construcción, pues talla seguramente pues estará haciendo la referencia a la talla de la vivienda. Entonces aquí lo aunas todo. Entonces aquí sí que tenemos que diferenciar el lenguaje de representación de contenidos, el lenguaje, ¿no? Y aquí de alguna forma iría todo junto. Puede ¿Vale? ir en la misma base de conocimiento si hacemos esa separación entre los individuos y los conceptos, porque ese sería solamente el nivel semántico, pero que igual que se puede describir de manera formal esos conceptos del dominio, también nos es posible hacer esa descripción formal de las expresiones lingüísticas. Y también lo que estamos, y también se puede hacer por dominios, o sea, buscamos el hacerlo por dominios, porque efectivamente no sería la misma definición, la misma descripción de talla cuando estás en el dominio de la zapatería que cuando es ese talla, esa palabra talla, dentro de otro dominio. Entonces, es que incluso si estás hablando de distintas lenguas, ni siquiera va a ser la misma palabra. La misma palabra. Es que ni siquiera va a ser la misma palabra. A lo mejor la palabra que se utiliza en zapatería es una, y la palabra que se utiliza para esa talla, que nosotros lo llamamos talla en construcción, pues sería otra, no sería la misma palabra. Entonces, si no separamos de entrada que hay dos conceptos y que a lo mejor talla en español sí que sirve como, porque es una palabra polisémica y a lo mejor sí que encaja en los dos conceptos, pero a lo mejor en inglés no. Entonces, si tú mezclas lo que es el concepto y palabra en un mismo nodo y nunca los puedes separar,
a partir de ahí se generan una serie de problemas cuando empiezas a trabajar en otro idioma, porque no hay esa unión entre palabra y concepto, sino que se hace otra unión entre ese concepto y otra palabra. Pues nada, muchas gracias, Amparo, y aprovecho también para desear feliz día a todas las mujeres mañana. Nosotros vamos por adelantado, ¿no? Pero la verdad es que es un placer, ¿no? Que os vayáis incorporando, ¿no? A Valgray cada vez más mujeres, porque necesitamos, ¿no? Esa parte. Estamos perdiendo talento si no incorporamos mujeres y y el talento nos sobra. Muchas gracias a Muchas todas y gracias. todos.